Bien, bien. ¿Bien listillos? Listillos desde chiquillos. Entonces la gran pregunta es de que si al padre Héctor sí le bajaron los cachetes para que se animara a ponerse unos audífonos. La cuestión fue que ¿por qué no hacíamos el atrio desde hace cuántos meses, Marta? Sí, a ver, nomás sabe. Sí, 1, 2, 3, sí. Creo que sí. tu micrófono no se escucha. A ver, A hablen ver, acá. sí. Bueno. 1, 2, 3, ahora sí. Probando. Ándale, ¿Ya se escucha? Ya ve, porque es bueno ponerse los audífonos. Claro. ¿Que por qué? ¿Cuántos meses teníamos sin hacer el atrio, Marta? 2. Desde que dijiste que te ibas a poner a dieta. ¿Cómo? Ya, bueno. ¿Cuánto hace de eso? Como 5 años. No, dijimos, no me voy a poner los audífonos hasta que baje 10 kilos. No inventes. Y habían 99 antes de septiembre pasado. Septiembre, estamos ahora en septiembre. 99. Pero luego estaba en 89 antes de irme a Perú en mayo. Ajá. Pero luego subí otros 4 por si acaso. Y dije, no, Mato, hasta otros 5 kilos menos y hacemos el atrio. Pero dije, no, si vamos a esperar a eso se va a acabar el mundo. Mejor. Ya dice don Cedillo, que cordialmente lo saludamos. Dijo, no, padre, usted cierre los ojos y no vea. Y siga comiendo. Decía el padre de Miguel Franco, señor cura, ya de Arandas, tú come lo que puedas y el cuerpo que agarre la forma que quiera. Pues hoy nos acompaña al programa el señor Cedillo, el padre Héctor nos lo va a presentar, también él. Bueno, pues Cedillo, un amigo, compañero de ahí, de la parroquia San Felipe de Jesús, también agente activo de ahí en San Pedrito Esqueda, y uno de los laicos entusiasmados en seguir aprendiendo la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, pero no solamente aprenderla, sino el seguirla interiorizando y dirían rumiando, dirían los padres de la iglesia. Mejor pues, que se presente. Muy buenos días, Ramón Cedillo. Estoy tratando de no estorbar mucho ahí en mi parroquia, ya que en ocasiones quiere uno hacer mucho, pero le faltan las herramientas, le falta la preparación. Luego es sumamente importante reconocer que tenemos mucho por aprender. La cuestión de que luego a veces me he desanimado porque digo, no, pues ya mis mejores años ya transcurrieron, ya en la vejez a veces no se aprende lo que uno quiere, pero pues también me sirve de consuelo el enterarme que a través del Evangelio Jesús llamó a unos en la mañana, a otros a mediodía, a otros ya por la tarde, a otros nos ha llamado ya por la noche. Pero la gran ventaja es que es infinitamente misericordioso y yo confío plenamente en que Él a todos nos paga igual. Entonces en este camino llevo ahorita ya un ratito desde que inició la parroquia de San Felipe, que me he estado involucrando cada día un poquito más y pues con muy buenos resultados, principalmente una paz interior, una tranquilidad, que a la vez trato de mostrarle con las personas con las cuales convivo, porque he entendido que la Biblia no nada más es para aprendérmela de memoria, sino más bien es para hacer la vida. Y en ese transcurso es donde me encuentro en estos momentos, en tratar de ir viviendo cada día lo que voy escuchando en la participación en la Sagrada Misa o en las lecturas diarias de algunos versículos de la Biblia. Entonces a usted le toca pues estar allí muy cerca del padre Héctor. Yo pienso que la pregunta es, ¿qué es más difícil, entender la Biblia o el padre Héctor? Creo yo que sí me ha costado trabajo entender al padre Héctor, porque yo lo veo así como que es tan activo, que difícilmente le aguanto el paso, porque no sé por dónde va a ir. Siempre me sorprende. Ya son 2. Sí, siempre me sorprende porque me dice, oiga, vamos a hacer esto. ¿Cuándo? Ya empezamos a hacerlo. Porque por ahí empezamos, ¿verdad? ¿Cuál es la anécdota de que usted finalmente nos acompañe, esté sentado en esta silla? El padre Héctor le preparó desde hace unos 5 minutos antes de que pasara por mí, y eso por teléfono me dijo, oiga, ¿qué le parece? Si me puede acompañar, ¿verdad? Y aquí estoy, ¿verdad? Más
más disponible que preparado para el tema, pero vamos a dejar que el Espíritu Santo nos vaya guiando, ¿verdad? Que él haga una chamba que a lo mejor yo no hice. Sí, aquí el Espíritu Santo tiene que trabajar horas extra. Yo al padre Héctor le hice un decálogo que después les voy a enseñar. Ah, muy bien. Aquí en un atrio, por favor. Aquí en el atrio para el programa. Y una de las cosas era, bueno, vamos estudiando el tema con, pues al menos un día antes, ¿verdad? Y pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? No, dos cosas. Primero, a propósito de don Cedillo, que dice que en la tarde-noche ya le llamó el Señor, lo alcanzó todavía con la poca claridad que daba para elegirlo. Decirle que Moisés, cuando ya pensaba en la jubilación, fue cuando lo llamaron. Sí. Entonces, para mí ha sido sorprendente, ¿no? Cómo en ocasiones, en los años que uno quisiera estar sirviendo, pero el Señor tiene otros caminos que no imaginamos y que de nueva cuenta nos vuelve a meter al camino, a seguir subiendo la montaña cuando dices, ya esa montaña ya no la voy a poder subir. Y es el Señor el que te dice, no, yo voy contigo, yo te acompaño, vamos de la mano. Eso por una parte. Y otra, don Cedillo siempre se ha interesado en el estudio de la Sagrada Escritura, siempre está buscando de una manera o de otra seguir aprendiendo, y eso es lo interesante, que compartir cosas sencillas que se hacen, lo ordinario se hace extraordinario. Y por eso dije, pues alguien de a pie, alguien que ha ido tocando, palmando, conociendo, abriendo la Sagrada Escritura. Dice, la Sagrada Escritura hay con todos los sentidos, escuchar la palabra de Dios, oler la palabra de Dios. ¿A qué huele? Que no huela a libro arrumbado. A ropero. A ropero, que dices chispas. No, que la palabra de Dios. Y que nos animemos a entrar en diálogo y en contacto con Cristo. Fíjate que pues ha habido primeras comuniones, sobre todo en este periodo, y cuando me toca celebrar las primeras comuniones, yo acostumbro que a la entrada le digo a los niños, denles a sus padrinos el libro y la vela. Regularmente también traen un rosario y les voy a decir a los padrinos en qué momento se los van a ir entregando. Y regularmente después de la lectura del Evangelio les digo a los padrinos, les van a entregar el libro que traen ahí, antes la Biblia, les van a decir unas palabras, pues ahí les digo, ¿no? Que la palabra de Dios te acompañe, el tesoro de la... Y cuando los niños toman la Biblia, pues me gusta pues platicar con ellos, ¿no? Y decirles, a ver, ábranla, ¿qué libro es? ¿Saben qué libro es? Y una de las cosas curiosas y a mí me gusta es que lo huelan. Ábranlo, ¿a qué huele? Huele a nuevo, ¿verdad? Y a mí me gusta el olor del papel y la tinta nuevos, ¿no? Y les digo, pues qué bueno que huele como nuevo, pero no tiene que oler así todo el tiempo, tiene que oler a que lo usan, a que lo conocen, ¿no? Que es un libro tan bonito que a veces al principio les dicen las mamás, a ver, tráeme acá tu Biblia, la vas a llenar de mole o de arroz, o no sé qué les darían la primera comunión. De mocos en el caso del padre Héctor, pero... De babas, no. pero que es un libro sagrado, ¿no? Y que hoy a lo mejor el hecho de que las Biblias sean baratas, relativamente baratas y económicas, súper fáciles de barato y económico es lo mismo. El Señor tiene una tienda que vende cosas baratas o económicas. De las dos. Es que, bueno. Sin meternos en detalles de lenguaje, señor Medina, porque va a salir perdiendo, créame. El marketing, cuando le dices bueno, vamos. Y que es fácil, pues, que es fácil tener una Sagrada Escritura en las manos, y a lo mejor el paso del tiempo ha sido que no se vea tan importante, ¿no? Cuando antes, y vamos a entrar con respecto a lo del tema, lo valioso de una Sagrada Escritura, antes quienes escribían las Biblias era un ministerio de los monjes en los conventos, y que algunos se dedicaban toda su vida solamente a transcribir Sagradas Escrituras, que no había la imprenta y no había la cantidad de papel y de tintas que tenemos hoy, ¿no? Y que solamente era privilegio de algunos cuantos poder tener una Sagrada Escritura, de algunos obispos, alguna parroquia o alguna gente adinerada como un rey, pero no era algo que era posibilidad para el común de las personas. Y que además cuando estos monjes escribían la Sagrada Escritura,
la tenían que hacer con todo un espíritu de oración, no era de que voy a hacer mi chamba y transcribir, ¿no? Muchos de ellos se dicen que inclusive ayunaban durante el periodo de estar escribiendo la Sagrada Escritura, transcribiendo, pues. Entonces también era un proceso de oración el escribirla. Y les he dicho a las personas y a los niños, miren, la Sagrada Escritura, leer la Sagrada Escritura es orar, no solamente es descifrar el significado de las letras, que inclusive pudiera alguien hacer un propósito, así como hacen una manta, como rezar un rosario, como una novena, pues hacer un propósito de leer la Sagrada Escritura durante 10 días, durante una semana, pidiendo algún buen propósito. Bueno, en el sentido de las mandas, ¿no? Que hacen una manda cuando se tiene una necesidad en especial, que también lo pudiera hacer y mucho más, a veces que algunas devociones piadosas, la Sagrada Escritura, ¿no? Sí. Ciertamente en nuestra diócesis, el hecho de que, bueno, actualmente ya comienza a haber bautizarse un poco más grandes, te vas encontrando o haciendo los sacramentos un poco más grandes, y existe en el RICA, en el ritual de iniciación cristiana de adultos, los procesos y los momentos de entrega de los evangelios, la profesión de fe, la entrega de la luz, es para adultos. Y nuestra diócesis recién apenas se va a ir colocando, intronizando en los diferentes grupos de catequesis en cada parroquia. En una de las misas de domingo ordinaria va a venir alguno de estos signos que tenemos que seguir profundizando y ahondando más. Y esta frasecita que dices, huélanla, que hoy que huele nueva, que no siga siempre así, es decir, que se acerquen a ella, que oren, que escuchen la palabra de Dios, que la proclamen, que la mediten. Especialmente el día de hoy, pues venimos a proponer, al menos a motivar, que estamos en el mes de la Biblia. Nos van a contar un poquito por qué el mes de la Biblia, precisamente este mes, en referencia a qué, cómo se propone o cómo se puede vivir un mes de la Biblia, tanto un mes como una semana, que regularmente se elaboran algunos 5 temas. ¿Cuál es la propuesta de la reflexión durante precisamente esta semana de la Biblia o este mes de la Biblia? Muy bien, pues primero generalidades que algunos sabemos, pero que es bueno recordar. ¿Por qué el mes de la Biblia, señor Cedillo, en septiembre la Iglesia ha querido colocar este mes con una dedicación importante? Dedicada precisamente a San Jerónimo, ya que él pasó un largo periodo de su vida precisamente traduciendo las Sagradas Escrituras para hacerlas accesibles a todos los demás, a todos los fieles. Y esto también nos lleva a darle esa importancia que no le hemos dado a las Sagradas Escrituras, ni en lo personal, ni en la familia, y desgraciadamente ni en la comunidad, porque nos hablan del mes de la Biblia, pero pues no nos dice absolutamente nada. Luego cuestionamos a las personas, oye, ¿para ti qué es la Biblia? Ah, pues es un libro muy bonito. ¿Y cuántas veces lo has leído? No, pues que yo recuerde, ¿no? Ah, luego, ¿para qué lo compraste? Ah, es que encajaba perfectamente en la biblioteca y se ve muy bien, ¿verdad? Ahí en el librero. Y se ve muy bien, pero pues ahí viene el cuestionamiento. Si es palabra de Dios y si nos nutre, si nos alimenta, pues estamos muy desnutridos, ¿verdad? Sí, bueno, pues la Sagrada Escritura es un perfecto ejemplo de las cosas que son valiosas cuando las usas, ¿no? Y no solamente cuando las tienes ahí. Podría ser muy parecido con la comida por más bonita que se vea o adorne, pues si no te alimenta y te mueres de hambre, así puedas tenerla ahí, ¿no? No te sirve de nada. Entonces la Sagrada Escritura, pues igualmente, ¿no? Hay Biblias que las adornan muy bonito por fuera y hasta les ponen metal y no sé qué tanto. Bueno, para los niños ahora, sí, Biblias, pues, algunas se ven pues toda una obra de artesanía, diría yo, pero pues pierde su efecto si no se lee. Sí, porque sería, nos alimentamos el cuerpo físico para vivir, bueno, y el cuerpo espiritual, ¿con qué lo vamos a alimentar? Si no leemos las Escrituras, lo más seguro es que tampoco vamos a participar en la celebración eucarística.
ya que la celebración eucarística no nada más es presentarme, sino participar plena, consciente y activamente. Y aparte de todo esto, ir con el traje de fiesta, ¿verdad? Debo ir en gracia de Dios para poderlo recibir, para poderme alimentar. Y solamente de esta manera es como mi cuerpo se va a nutrir espiritualmente y luego esto me va a ir fortaleciendo en mi día a día. Porque yo escucho constantemente en los grupos donde luego participo que me dicen, es que tengo muy poca fe. Y le pregunto, oye, ¿y qué haces para incrementar tu fe? ¿Rezas el rosario? No, pues no sé. Oye, ¿haces oraciones? No, pues a veces. Oye, ¿cuándo vas a misa? No, pues nunca. Ay, cuando tengo chance. Cuando ¿verdad? me nace. Sí, cuando me nace. Cuando se muere un familiar. Digo, ay, yo no quisiera ser tu familiar porque estás esperando a ver cuándo voy a misa por ti. Eso. O por... Sí, entonces es sumamente importante, ¿verdad? Darnos cuenta que este mes sea algo, el punto de donde vamos a lanzarnos al conocimiento, pero principalmente a la vivencia de la Biblia. Algunas personas también la toman como un libro de adivinación. El Señor me va a hablar. En este problema en concreto, el Señor me va a decir lo que tengo que hacer. Y creo yo que ahí es desvirtuar un poquito o un mucho la palabra de Dios. Primero hacer oración. A lo mejor le voy a hablar a Dios de mis problemas, de mis necesidades, pero voy a esperar una respuesta como Él me la va a dar y en el momento que Él me la va a dar. No precisamente al abrir la Biblia y que ahí ya está lo que yo quiero. Abren y dicen, y se colgó después de haber vendido al maestro. Sí. Y ya dices, no, pues no. No lo que te diga la palabra de Dios. Al azar, Al azar. No es la ruleta rusa. De pasada, ¿verdad? Sí, por eso es tan importante, ¿verdad? De que cada día conozcamos un poquito más la Biblia y principalmente que la vivamos. ¿Por qué? Porque el vivirla también nos conlleva a compartir, pero necesitamos al compartirla que realmente se note que estamos felices de compartirla, que se note que la estamos viviendo. Porque si les cito la Biblia, pero nada más como un libro que ya me aprendí, pues ni al caso. Porque yo me sorprendo de que llevo algunos ayeres ya tratando de memorizar y nomás no se me da. Hay quien habla de que, como dice en el Evangelio, capítulo tal, versículo tal. Señor Medina. Es un experto. Y yo, pues me faltan muchos años, ¿verdad? Para eso. Pero me da consuelo porque cuando ocupo una cita o algo, nomás les digo, pues en el libro dice esto así y así. Y ya. Ya si me preguntan el capítulo y el versículo, pues lo más seguro es que no voy a saber cuál es. Pero ya al buscarlo sí lo encuentro. Y eso me alienta mucho. Y también me alienta mucho el saber que Dios nos cuestiona. Jesucristo como palabra nos cuestiona. Dice, a ver, tú tienes un lugar para cada cosa. Tu bicicleta, tu moto, tu carro tiene un lugar específico. Tu ropa tiene un lugar específico. Tus zapatos tienen un lugar. Bueno, ¿y dónde está mi lugar? ¿Tengo lugar cuando menos en tu corazón? ¿Tengo lugar en un rinconcito en tu casa? ¿Me dedicas un pequeño espacio para estar conmigo en la intimidad? Para estar con tu familia. Está interesante. Hace tiempo me encontré con un amigo en Hilo Beach, en Perú, y me decía, padre, si en familia, si cada persona se acercara a la palabra de Dios y leyera más la Biblia, la meditara, la vida sería otra. Nuestra vida sería otra. Así como hay un eslogan que dicen, eres lo que comes, ¿qué caray? O eres lo que lees. Hay personas que se afanan o llegan y dicen, padre, recomiéndame un libro para leer y tener una mejor superación y demás. Esos famosos libros de superación personal, ¿no? Que desde hace unos años están muy de moda. Tenemos 27 libros en el Nuevo Testamento. Ahí te recomiendo tal libro. O así, en el Antiguo Testamento te recomiendo este otro libro. ¿Cómo necesitamos nosotros tener en conciencia cuando alguna persona nos pregunte, o también el irlos motivando
Hay varios pasajes, sería otra oportunidad. ¿Cuál pasaje de la Sagrada Escritura a nosotros, a cada uno de nosotros, siempre nos sorprende? Hay algunos pasajes que, aunque te los sepas de memoria, sabemos que no están hechos para que ya te los aprendas de memoria, sino que la palabra de Dios está hecha para ser proclamada y ser escuchada y ser meditada y ser vivida. Cada quien tenemos algunos pasajes de la Sagrada Escritura que en ciertos momentos recurres a ellos y dices, sí. Por ejemplo, para mí Génesis capítulo 24 es uno de los textos que no sé cuántas veces lo he leído y todavía no sé cuántos me faltarán todavía. El amigo del novio, como el evangelizador tendrá. Nos dices la cita porque tú te la sabes de memoria, pero la mayoría de los que nos están escuchando, ¿no? Génesis capítulo 24, sí, pero ahí aparecerá, son 67 versículos. Empiézale los primeros versículos. Abre la Biblia, ábrela, no tengas miedo. Venimos a hablar de la Biblia y no la abrimos, ¿verdad? No, aquí está. Génesis capítulo 24, cuando Abraham elige a uno de sus sirvientes y le da la encomienda que le busque. Mira, hasta tenía un separador. Sí, ándale. Abraham era viejo de edad y de edad avanzada. El Señor le había bendecido en todo. Abraham dijo a su criado más viejo de la casa, que administraba todos sus bienes: pon tu mano debajo de mis muslos y júrame por el Señor Dios del cielo y el Dios de la tierra, que cuando busques mujer para mi hijo, no escogerás entre los cananeos en cuya tierra habitas, sino que irás a mi tierra nativa y allí buscarás una mujer para mi hijo Isaac. La encomienda de buscar, de llevar todos los tesoros y de encontrar lo mejor para su hijo Isaac. Y el valor de la vejez, ¿verdad? También, la encomienda de Dios. La encomienda de Dios. Entonces es así una palabra que vuelve a resonar esa voz de Abraham, que es la voz de Dios también a la vez. Tú como evangelizador, tú como sacerdote, ve y busca. Te doy todas las cualidades para que puedas enamorar a los demás para Cristo. Tienes, ¿cuántas cualidades nos ha dado Dios? Pero todas esas cualidades son para la evangelización, para acercar más a Dios, para inspirar a otras personas a amar, a acercarse a Dios, a perdonar, a acercarse a la luz, a descubrir que cada día estamos llamados a hacer el bien. Entonces y el Señor te vuelve a dar y dar más talentos y más virtudes y más regalos, pero no son para ti, para que enamores a los demás, para Cristo. Bueno, vamos haciendo como una pequeña recapitulación. Estamos hablando del mes de la Biblia, que se celebra durante este mes, sobre todo en referencia a San Jerónimo. El día 30 de septiembre. Que es el día 30 de septiembre su fiesta. Un apasionado de la Sagrada Escritura que se dedicó a hacer traducciones y estudios y mucho. En muchos lugares, especialmente en la diócesis de San Juan de los Lagos, se acostumbra que este mes se cataloga como el mes de la Biblia, un mes dedicado a a meditar un poco más, a ponerla como presente, como exaltar la Sagrada Escritura en la vida del cristiano. Hacemos una semana de la Biblia, decíamos, que consiste en 5 temitas. Estos 5 temas ustedes los pueden encontrar en la página de la diócesis de San Juan de los Lagos, ahí en el apartado de pastoral, apartado de boletín. O después les podrías poner ahí un link. Y posiblemente les podamos subir los temas que ustedes pueden ver. A los que están por aquí, pues en algunas parroquias organizan la Semana de la Biblia, donde se dan esto a manera de temas. Hemos estado hablando durante este momento acerca de lo valioso que es tener una Sagrada Escritura, de que antes no era posible tenerla, ahora sí, pero que ahora por ser tan accesible puede ser que algunos la tengan hasta 2 o 3 Biblias en su casa, pero no las leen, que realmente lo valioso es que tenga un buen lugar, no sé si el señor Cedillo, un buen lugar, la Sagrada Escritura en tu casa y también en tu corazón.
Y el padre Héctor estaba diciendo de uno de sus pasajes favoritos, ¿no? Que hizo una pequeñita, así, rapidita exégesis acerca de eso. Sobre todo que a él le gusta mucho el capítulo, ¿qué? 24 del Génesis. Ajá. Y bueno, platícame un poco más en torno a qué van los temas de este año. ¿Cuál es la temática? Uh-huh. Bueno, pues ciertamente en San Juan de los Lagos, el año que estamos nosotros meditando es sobre la dignidad humana. Sí. Entonces, no respetar a la persona porque somos hijos de Dios, Dios nos ha regalado el ser, y en entonces sí respetar a la persona porque Dios... Porque es hijo de Dios. Es hijo, porque diría la metafísica. Por ser humano. Por ser ser humano, tenemos que respetarle. A propósito de que en ocasiones la violencia, los demás, hace falta ese respeto a la dignidad humana. Primero, como un primer paso básico. Entonces, como la palabra de Dios es el faro que guía y el motor de nuestro camino de humanización, y se ha encarnado en Cristo como culmen y modelo de la humanización en esta semana de la Biblia, del año de la dignidad humana, para con la palabra de Dios fundamentemos esa dignidad. Saber que la palabra de Dios nos va iluminando, encaminando. La relación del hombre con Dios, el ser humano es constitutivamente por el designio original, creador, a imagen de Dios. Dios nos ha hecho a imagen y semejanza. Desde ahí empiezan los temas, ¿no? Recurrir al libro del Génesis. Dios te ha creado a imagen y semejanza. ¿Y cuál es esa imagen? Cada vez que amas, vamos dejando entrever esa imagen de Dios. Esa transformación se produce en la acción interior del Espíritu Santo con la doble dimensión personal y social. Bueno, los títulos de los temas, la primera es la realidad del hombre, es el tema número 1. El tema 2, el hombre, imagen de Dios. Tercero, Cristo, modelo de la vocación del ser humano. Cuarto, respetar la dignidad de hijo de Dios. Y quinto, María, embajadora de la dignidad y comunión humana. Entonces esos serían los temas para reflexionar y meditar en la Sagrada Escritura que se proponen en nuestra diócesis de San Juan de los Lagos. Pero ahí está un material para quien guste. También darnos cuenta acerca de la dignidad humana, cómo estamos viviendo una realidad que estamos siendo muy agredidos, principalmente en los niños, diciéndoles acerca de la identidad, que puede elegir libremente la persona. Imagínese por un momento que Cedillo a sus 73 años se le ocurre que ya deja de ser hombre y tiene derecho a ir a cambiar su identidad y convertirse en una bella dama. Pues como que no, ¿verdad? Pues dama, quién sabe, bella, bueno. Está por verse. Bueno, pero sí, ¿a dónde llega una, voy a decir una tontería, padre, pero pues ni modo, una aberración para mí, ¿verdad? Sí. De cómo es posible que digan que tengo derecho a cambiar mi identidad. Sí, pues identidad es lo que eres, ¿no? O sea, pues yo quisiera ser 10 centímetros más alto, ojos de color, tener cabello, no sé, pero pues hay cosas que son mi identidad, ¿no? Sí. Que nos van a cambiar. Sí. Hubiera querido nacer en Francia, por ejemplo, alguien podría decir, ¿no? Pero pues ya nací aquí, entonces más bien es un trabajo de identificarte con lo que ya eres, ¿eh? Quisiera tener, no sé, más dedos o yo no sé, otro ojo. Sí. Dicen, no, pero pues bueno, la naturaleza te lleva una sana psicología a reconocer lo que eres. Sí. Por consiguiente, pues no puede ser un derecho porque ya tengo una dignidad y esa dignidad no depende de las reglas en la sociedad ni de una cultura, depende de Dios. Porque si regresamos y retomamos el libro del Génesis, ahí dice muy clarito, ¿verdad? Y sería la base para todos aquellos que somos católicos, apostólicos, romanos y hasta románticos, de que allí tenemos una base donde no hay cambios. Dios creó al hombre y a la mujer, los creó a imagen y semejanza. Entonces no podemos cambiarle absolutamente nada ahí.
Sí. porque somos obra de Dios. Y además Dios nos ama tanto que nos da la libertad, pero es una libertad que mientras yo tengo muchos derechos, pero también tengo mucha responsabilidad en aquello que digo, en aquello que hago, aquello que dejo de hacer. Y es parte de mi dignidad. El otro día estaba viendo un documental en Netflix interesante acerca del Homo sapiens, o antes del Homo sapiens, pues algunos vestigios que encontraron en unas cavernas por allá de África, y está interesante porque la reflexión te va llevando, aunque es un equipo de arqueólogos que científicamente trataban de buscar y se dieron cuenta que en una caverna de por allá encontraron vestigios de alguien que catalogan antes del Homo sapiens. El Homo sapiens es, conforme a la teoría de la evolución, pues alguien antes de ser humano como nosotros, mucho antes decía, no, pues este no era un ser humano como somos nosotros, por la estatura, por la estructura de los huesos y todo. Pero la reflexión va en el sentido de que se empezaron a encontrar pues algunos huesos, los empezaron a estudiar y decían, bueno, la cuestión de cómo eran esas personas que vivían hace 250 millones de años, algo así, una cantidad que ni siquiera me represento cuánto significa eso en términos reales, ¿no? Y se veían tan fascinados, ¿no? De decir, había estas personas que hicieron un ritual para sepultar a sus seres queridos dentro de una cueva, para que no fueran profanadas, porque ellos quisieron a esta persona y no querían que verlos descomponer el cuerpo, porque amaban también a esa persona con su cuerpo, y empezaron a hacer un ritual de sepultar a esas personas, ¿no? Algunos signos que estaban grabados en las piedras, pues estamos hablando de muchísimo tiempo hacia atrás, y esos estaban fascinadísimos y sacaban las piecitas de hueso con tanto cuidado, con tanta profesionalidad, con equipos súper avanzados y todo. Yo decía, pues, ¿cómo un simple hueso, por ser de una persona, tiene tanto valor? En este caso histórico, porque se los encontraron en una situación no tan común, pero una persona tiene todo ese valor, ¿no? Todo ese valor absolutamente de ser humano, de tener toda la información genética. Es decir que si ponemos a dos seres humanos, uno que, no sé, en los tiempos que estamos se considera a veces algunas personas más valiosas que otras por el dinero, por la belleza, o la juventud, o la raza, pero cualquier persona que tomes, ya sea rica, bella, famosa, popular, no sé, y otra persona que socialmente a lo mejor dijeras, pues este es alguien pobre, que tiene menos significado, estoy hablando de los términos sociales, que para algunos consideran mayor o menor valiosa una persona, y las pones a las dos juntas bajo el microscopio, por decirlo así, bajo la ciencia, las dos son extremadamente maravillosas y perfectas, ¿no? Las dos tienen un corazón que late y que les proporciona, tienen unos oídos que les hacen escuchar. Las dos personas son, o sea, las diferencias que entre una persona y otra, independientemente de dónde estén, de lo que tengan, de dónde hayan nacido, etcétera, las diferencias son 0. no sé cuánto, 0,01% de diferencia, ¿no? La gran maravilla y la gran perfección del ser humano es de todos los seres humanos. Más bien nosotros culturalmente nos hemos dedicado como a desprestigiar unos y a exaltar otros, ¿no? A decir, este es más valioso que ser humano que este otro, porque sea famoso, porque sea un científico, porque sea un cantante, porque tiene y no, porque... Pero a lo mejor la ciencia, curiosamente, le hace justicia a la palabra de Dios cuando descubre objetivamente el gran valor de una persona, ¿no? Y yo pienso que reconocer la dignidad humana es voltear al ser humano, ¿no? Sí. Y ya con todas las etiquetas que el ser humano a través de la historia ha ido colocando, pues descubrimos que la maravilla de Dios por habernos creado, y por eso nos acercamos a Él, porque nosotros no nos hemos dado el ser y le agradecemos con mucha humildad. Y humildad es reconocerme quién soy yo y quién es mi creador. Ese es. Y quién soy yo y quién es el otro. Sí. Y decían por ahí, el ser humano, Dios nos ha creado solamente con una ala. Para que poder volar necesitas de la ayuda de alguien más. Uh-huh. Cuando el ser humano se vuelve autosuficiente, los demás salen sobrando. Es una frase que me ha impactado muchísimo.
dígase en el matrimonio, dígase en la parroquia, el vicario, chispas, mucho cuidado. Pero Te entendimos la mitad, pero vamos a hacer el esfuerzo de hacer una exégesis en tu discurso. Alto ahí, alto ahí. Sí, como el ser humano, cuando piensa que él es el absoluto, y recuperar el reconocer que Dios nos ama, Sí. y ese es el valor más grande que nos ha creado. Y aparte que nos ama es otra manifestación de otro doble regalo. Sí. Y luego que nos perdona, otro regalo, y que quiere lo mejor para nosotros, quiere nuestro bien mucho más que nosotros mismos, que nos lastimamos o nos dejamos lastimar por los demás. Pero sí, cómo entrar en ese misterio, ¿no? Entrar en el misterio de la vida, de reconocer hasta los campos, los lirios del campo, reconocer cómo los pájaros diario comen y no trabajan, cómo tantas cosas, yo, ¿no? Que le dicen al canario usted. Sí. Pero cómo vamos teniendo la conciencia, sí, crecer en esta conciencia, y necesitamos tener sano juicio. Ya cuando una persona no tiene sano juicio, se desvirtúa todo, se confunde y confunde a más. De pasada. De pasada. Sí. Yo me maravillo constantemente cuando escucho o me pongo a leer precisamente el Salmo número 8, donde me doy cuenta que Dios es inmensamente misericordioso, es maravilloso, ya que Él es el primero que nos ha amado. Y que en lo personal me dice, Ramón, te amo con un amor eterno. Y yo el sentirme amado por Dios me mueve, me impulsa a continuar, no haciendo lo que yo quiero, sino esforzándome por hacer lo que pueda servir a los demás, para gloria de Dios, ya que el amor de Dios solamente se puede medio pagar, regresándole precisamente amor a Él mismo, que es el amor de los amores. Cuando me doy cuenta que Él no me pide nada y que sin embargo me da todo lo que yo necesito en el diario vivir, empezando por agradecerle, desde allí me siento precisamente pleno, me siento inmensamente dichoso y feliz, porque he entendido que puedo hablar incluso de tú a tú con Dios, cara a cara, decirle, gracias Padre por amarme, me siento muy amado por ti, soy capaz de amar a los demás, no de cuestionar, sino de aceptar a cada cual como es, y porque es lo que recibo de parte de Dios, ya que Él nunca me cuestiona, nunca me dice, ni me reclama nada, sencillamente Él me ama porque es mi Padre. Sí, y yo insisto otra vez que es interesante ver cómo inclusive la ciencia y la sociología reconoce que el ser humano es heredero de una riqueza impresionante. O sea, yo me imagino ahorita cualquier ser humano, cualquier persona, cualquier niño que se pare en una calle viendo pasar autos o en el tiempo que estamos viviendo, ¿no? De cuántas cosas somos herederos en el tiempo de hoy. Somos herederos de la capacidad de leer, de tener un idioma, de escribir, estamos en la cima de la evolución de la humanidad, por decirlo así, ¿no? De la ciencia, ¿no? Nunca en la historia había habido tanta ciencia, tanto conocimiento, tanto avance, ¿no? En la medicina, en el arte, inclusive, y llegando aquí, en tantas riquezas espirituales también. Porque si bien los santos son nuestros intercesores, pues nunca en la historia había habido tantos santos como hoy, ¿no? Es obvio, ¿no? Pero son riquezas. Y si empezamos pues como a esculcar hacia atrás, vemos que en las devociones populares también encontramos las indulgencias, que es estas bendiciones especiales de Dios. Pues nunca en la historia había habido tantos caminos de indulgencia como hoy. Porque entre más pasa el tiempo hay revelaciones de Dios o de un santo, una inspiración y los mismos papas y los obispos que hacen nuevas oportunidades y nuevos caminos. Dice la oración en la Sagrada Eucaristía, ¿no? Creo que no sé si antes de la comunión, que inspiras cada vez nuevas
y creativas formas de santidad, ¿no? Y que también nosotros somos herederos de todo eso. Y que, otra vez, pues regresando a la Sagrada Escritura, hoy tenemos la oportunidad de acercarnos a la Sagrada Escritura de maneras que jamás en la historia se había podido. Con los recursos, con el libro en concreto, con la capacidad de buscar interpretaciones. Inclusive, si alguien quisiera, pudiera, y creo que lo puede hacer, aprender hasta el idioma original de las Sagradas Escrituras con los recursos que se tienen. Hoy a mí me sorprende que hay gente en internet apasionada de la Sagrada Escritura y que en unas palabras se ponen a buscar de dónde vienen, cuál era el idioma original, hasta el sentido y cómo las diferentes traducciones que tenemos han querido socializarlo, aplicarlo. Entonces, pues somos herederos de una gran herencia. Entonces, como dignidad, como personas, herederos de... pues de tanto, como digamos, de tanta perfección depositada en el ser humano, como dice el Salmo 8, Señor, ¿qué tiene el hombre para que te hayas fijado en él, no? Que lo hiciste, pues un ser tan divino, pues apenas menos que los ángeles en el sentido de estar encarnados, pero que inclusive por encima de los ángeles has redimido, ¿no? Sí. Pues es la palabra de Dios, esa oportunidad para encontrarnos con Dios, para escuchar a Dios. Tantas personas que dicen, es que Dios no me habla, yo le hablo y no me escucha. Y yo sí les pregunto, ¿cada cuándo te acercas a la palabra de Dios a escucharle a Dios? Sí. Y habrá algunas cosas que les quisiéramos brincar cuando Dios nos va diciendo que ames, que perdones, que busques el bien, que tantas cosas que nos va la palabra de Dios mostrando un camino, todo un itinerario de vida, y que no podemos hacer oídos sordos a la voz de Dios en su palabra. Que cuando comencemos en serio a orar con la palabra de Dios, nuestra vida va a cambiar. Y la vida de los demás de nuestro alrededor también cambiará. Que tengamos paciencia, que no porque ya tengo esta conciencia, y que este será un momento, pero que en la Eucaristía también nos alimentamos de su palabra y nos alimentamos de el cuerpo y la sangre de Cristo. De hecho, pensaba yo, y lo he pensado muchas veces, ¿no? En la Eucaristía, que es lo central de la Eucaristía, hablando pues de la celebración de la misa, todo este ritual. Pues que a veces dicen, la misa estuvo muy buena porque el Padre contó cosas bien interesantes o muy chistosas o muy alegres, ¿no? O que se hace una misa para, no sé, la salida de la escuela a los 15 años. No, realmente es la celebración de la palabra de Dios que está ahí. De hecho, en las misas más solemnes, como son las misas o las celebraciones del tiempo de Pascua, hasta dice una breve homilía. O sea, que diciendo que la homilía es solamente una... opcional, casi. Una invitación a profundizar en la Sagrada Escritura. Y a veces también tenemos la culpa nosotros. ¿De qué es la misa? Es una misa porque los niños salieron de la escuela. Bueno, no está mal, lo entendemos así, pero que lo principal no es que salieron los niños de la escuela, sino la Sagrada Escritura. Escuchar la palabra de Dios. Ajá. Sí, en una ocasión me acuerdo que dije, y a esta familia que murieron 2 de sus hijos en un accidente y van a estar ahí presentes, de cuerpo presente en la celebración eucarística, ¿qué palabras le voy a decir? Y dije, ¿qué palabras? Si ahí está la palabra de Dios. Palabra de Dios. Ahí está la palabra de Dios. Entonces, cuando no tengamos palabras, y que sintamos que la mente la tenemos en blanco y que necesitamos una palabra de consuelo, una palabra de fortaleza, de tantas variadas palabras, nos acerquemos a Dios que nos habla a través de su palabra. Bueno, pues yo les agradezco mucho. El tiempo aquí siempre se nos escurre entre decir que si barato y económico hay una gran diferencia. Cuando seas vendedor de algo y pones ahí una lapicera con palitos y dices, las primeras 2 horas vas a decir, esto se los vendo barato, y después vas a decir en otras 2 horas, esto es económico y bueno. A ver. Yo he ido al mercadito de aquí de San Juan, no sé cuántas veces hayas ido tú. Barabara. Vende más decir barabara que eco. Bueno, Oferta ya. del día. Gracias. También. Es una situación cultural, ¿no? Pero bueno, es
Es el dulcito del día de hoy. Les agradezco mucho. Les voy a dejar que medio minuto, señor Medina, para que se despidan de la invitación final del tema del día de hoy, que se ponga bien sus audífonos. No les diga. ¿No? Para que me vea más cachetón. Aquí el padre Mata me castiga. Di, tú pura rumba, por favor, bájele 3 rumbas menos al día y se le bajarán los cachetes. Bueno, pues la invitación es de hacer una intronización de la Sagrada Escritura en casa. Uh-huh. A ver si pudiéramos, ahí te mandamos de parte de la diócesis también hay cómo entronizar la palabra de Dios en un momento. Tal vez el domingo es cuando está la familia, no tantas prisas en el corazón y por el trabajo, que entronicen la Sagrada Escritura, que le coloquen ahí en un lugar, le enciendan un momento la vela cuando ellos hagan oración, no vayan a quemar la casa, que ya ha sucedido. ¿Cómo? Y pues que nos dejemos interpelar, que Dios nos habla y Dios nos ama. Uh-huh. También invitarles para que, aparte de entronizar la Biblia en este mes, que ya tenga un lugar determinado en nuestra casa, pero que no nada más sea adorno, sino que todos los días nos nutramos, nos alimentemos de la palabra, cuando menos empecemos con un versículo. Siempre este versículo va a ser el alimento, va a ser el motor durante el día, porque no es suficiente con leerlo, ni con entenderlo, sino con hacerlo vida. Ya que lo difícil de las Escrituras es que Dios nos cuestiona, y cuando Dios nos cuestiona, como que le decimos, no, Señor, por ahí no te puedo seguir. Y es todo lo contrario, ¿verdad? Porque sabemos que cuando hacemos la voluntad de Dios, vamos en el camino correcto y vamos a vivir primero en paz. Y vamos a ir formando cada vez un peldañito más para llegar a donde Él nos espera con los brazos abiertos. Pues yo les agradezco mucho. Acaba de mandar el señor obispo una circular con respecto pues a invitarnos a vivir el mes de la Biblia. También se las haremos aquí en unos 5 minutitos puestos en los comentarios, en los links, para que también alguien que le pueda servir de motivación. Señor Medina nos va a dar la bendición. Muchas gracias. Sí, cómo no. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Bueno, pues muchas gracias. Pues nos veremos en la próxima. ¿Cuándo va a ser la próxima, señor Medina? La siguiente semana. ¿Vas a preparar ahora sí? Podemos para la semana de la Biblia ir invitando por temas. Diferentes personas que nos ayuden a profundizar. Bueno, pues ahí le voy a encomendar. Gracias. Nos vemos en la próxima.